Listo, entonces iniciamos. Pues muy buenas tardes, les agradecemos a todas y a todos su presencia en este programa ¿Por qué leer A? Programa en el cual buscamos rescatar algunas plumas relevantes, importantes del derecho constitucional de la democracia mexicana. Y el día de hoy nos acompaña el profesor Elis Urarteaga Nava, profesor, antiguo profesor de la Escuela Libre de Derecho, actual profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, autor desde luego de Derecho Constitucional, particularmente en nuestro país, para hablar de una de las figuras importantes también en el siglo XX del derecho constitucional. El autor de este libro que tengo por aquí en un tomito empastado, don Manuel Herrera y Lazo. Don Manuel es un jurista, fue un jurista mexicano nacido en San Luis Potosí. Su vida abarca de 1890 a 1967. Fue uno de los fundadores de la Escuela Libre de Derecho, en la cual además fue adjunto y digamos heredero de la clase de Derecho Constitucional de don Emilio Rabasa, autor que ya abordamos en otra ocasión. Fue fundador del Partido Acción Nacional, consultor de Presidencia de la República, un prolífico articulista en materia de derecho, y que sus trabajos se recogieron básicamente en dos tomos. Sus dos tomos de estudios constitucionales, el primero de los años 40 y otro ya de algunos años con posterioridad. Don Elisur, ¿qué podemos decir de Manuel Herrera y Lazo como, en un primer momento, digamos, como profesor de Derecho Constitucional? Bueno, mi querido maestro don Manuel R. y Lazo insistía en que su curso era un curso socrático, que seguía la mayéutica socrática, que en realidad él no exponía, sino que ayudaba a los alumnos a que parieran las ideas, parieran los conceptos. Entonces, no podemos pensar que don Manuel Rey Lazo fuera el gran expositor, sino que era el gran provocador de inquietudes en los alumnos. Insisto, su método era el socrático. Ahora, por otra parte, don Manuel Rey Lazo, como docente, era bastante original, y alguien diría desordenado. ¿Por qué? Si en el periódico se leía que iban a desaforar a tal o cual persona, hablaba el maestro en esa ocasión del desafuero. Si iba a rendir el presidente de la República un informe anual, el maestro de Rey Lazo hablaba del informe del presidente de la República. No era el gran maestro ordenado como lo fue don Emilio Rabasa, como se desprende del curso que impartió en el año de 1928 o 29 en la Escuela de Derecho don Emilio Rabasa, que sí era sistemático, ordenado. Don Manuel era en este sentido desordenado. Y por otra parte, don Manuel tenía como forma de trabajar estar interrogando, platicando con los alumnos, y difícilmente alguien pudo haber tomado en forma taquigráfica su curso porque no lo impartió en forma sistemática. Eso es lo que puedo decir inicialmente de mi querido maestro don Manuel Rey Lazo. Me recordó una frase de Miguel de Unamuno que decía que él no estaba para dar, más o menos, ¿no? Que no estaba para dar las ideas ya formadas, sino para provocar el pensamiento. Y Sí. lo que usted dice me hace pensar en un profesor que sobre todo estaba, digamos, en el hoy, en el día a día, y en cómo llevar ese día a día a las clases. Llegaba don Manuel a la genialidad. En alguna ocasión, en clase, yo le pregunté al maestro si había él estado en los festejos del centenario de la independencia. Y don Manuel, desde luego, nos comentó a todos, pero se dirigió a mí, que yo le había formulado la pregunta, y me dijo, pasó esto y esto y esto. Y vino un tenor italiano, él me dio el nombre, no lo recuerdo, y este tenor
italiano. Como gran tenor italiano, era un gran orador. Cuando le pedimos que nos dirigiera unas palabras, el maestro R. Lazo dijo, el tenor pronunció estas palabras y estuvo hablando el maestro como 10 o 15 minutos en italiano de lo que había dicho este tenor en una sola ocasión que lo escuchó a la salida del Teatro Nacional que estaba en la calle de Bolívar. Entonces, don Manuel tenía la genialidad. Usted nunca podía ver a don Manuel leyendo un discurso. Todo lo que hablaba, las clases, las conferencias que daba, aunque citara 50 artículos, era de memoria. Era una cosa prodigiosa la que tenía don Manuel. Y era un magnetismo que irradiaba don Manuel en el momento en que se paraba el maestro. Sin mayores ademanes, comenzaba a hablar, hablar, hablar. La gente estaba cautivada por su oratoria, por el dominio de la palabra, la exposición, y le debo confesar, y debo confesar a su auditorio, que yo conocí a muchos grandes oradores, a don Vicente Lombardo Toledano, a Alejandro Gómez Arias, a Noel Gómez Maganda, a don Ezequiel Padilla, que eran grandes oradores, pero nadie se comparaba con el magnetismo que irradiaba don Manuel R. Lazo. Era una cosa fuera de lo común. Me refería a don Manuel R. Lazo, que en alguna ocasión, caminando por la calle de donde está el Banco de México, Banco de Londres de México, Banco de Londres de México, es la calle de Bolívar. Dice, Sí. enfrente del Banco de Londres de México me encontré a Chema Lozano, José María Lozano, y José María Lozano dice, me tomó del hombro y me dijo, el rey ha muerto, viva el rey, y me alzó a mí, como queriendo decir que el rey de la oratoria, que era Chema Lozano, iba a morir y quien iba a quedar como rey era mi querido maestro don Manuel Rey Lazo. Era un orador extraordinario y como maestro, le insisto, era bastante desordenado. En cuanto a lo que usted me preguntaba, ¿qué escribió don Manuel? En realidad, nadie se podía imaginar a don Manuel escribiendo. Antes se escribía a mano. Si usted ve los manuscritos de don Emilio Rabasa, sobre todo el artículo 14 o el juicio constitucional que está en la Escuela de Derecho, todo está a mano, se ve tachado, se ve tachado. Don Manuel Rilazo, yo pienso que nadie lo vio escribiendo. En todo caso, lo que hacía era dictarle a su hija Raquel sus artículos, sus conferencias o lo que él quería transmitir. Pero yo pienso que don Manuel no dejó nada escrito de su puño y letra. Es más, no creo que haya sabido escribir a máquina en aquel entonces. Bueno, don Manuel Rey Lazo, insisto, escribió muy poco. Todo lo dictó. Y yo que asistí a las conferencias de él, cuando iba a hacer una exposición don Manuel, había un taquimecanógrafo que tenía una maquinita y estaba don Manuel hablando y el taquígrafo escribiendo con la maquinita. Esto lo vi 20 veces porque yo asistí a 20, 30 conferencias de él y lo que se salvó de don Manuel, de que no escribió Raquel, se tomó de esta manera. Los discursos que usted va a ver
en las diferentes obras que se han publicado, porque son como 7 tomos los que integran la obra total de don Manuel Rey Lazo, se hizo a base de estos taquígrafos que contrataba la Escuela de Derecho o que contrataba el comité organizador de la conferencia para captar lo que decía don Manuel, porque don Manuel no tenía la paciencia para estar dictándole a otra persona que no fuera su hija, y en su casa de Pitágoras, yo lo visité ahí en su casa de Pitágoras. Este era don Manuel. Entonces, don Manuel nunca escribió un tratado de derecho constitucional en forma sistemática, nunca se le vio sentado meditando en cómo escribir algo relativo al derecho constitucional. Todo lo que se conservó de él se, se le tomó de dictado de estas dos formas que he mencionado. Así fue don Manuel Rey Lazo, y por otra parte, don Manuel dedicó preferentemente su estudio al análisis del poder legislativo. No vamos a encontrar nunca en la obra de don Manuel un estudio sobre el sistema federal, sobre la figura del presidente de la República, sobre la figura de los estados. No vamos a encontrar en él un análisis de facultades del Congreso o de los poderes federales en materia de hacienda, relaciones exteriores o de comercio. Don Manuel no abordó estos temas, abordó en forma sistemática y en publicaciones que sacó preferentemente en Excelsior, es sobre el tema del Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque él pretendió ser diputado y Gonzalo Hernández Santos se lo impidió, según lo confiesa Gonzalo Hernández Santos en sus memorias. Le jugó gitano, falsificó los votos. Gonzalo Hernández Santos declara que contrató a los mejores falsificadores de su tiempo para alterar la elección de don Manuel. Ahora, don Manuel no creo que haya ganado la elección para diputado en aquel entonces, porque no estaba radicado en San Luis Potosí, pero hubo necesidad de falsificar los votos, y lo reconoce Gonzalo Santos expresamente, que él lo hizo. Él contrató a los que iban a falsificar los votos. Eso es lo que puedo comentar de don Manuel. Era un hombre valiente, entregado al pensamiento, a hacer realidad el pensamiento conservador católico, y desde luego era bastante tolerante con las ideas de sus alumnos. Y le doy un caso concreto. En 1958, cuando yo era alumno de don Manuel, y no sé si pueda decir las palabras que me dijo don Manuel, que no sé el auditorio que usted tenga, si puedo decirlo, porque don Manuel así era, lo voy a decir tal como era. Había en 58 un movimiento ferrocarrilero, y yo, que era bastante revoltoso, me había levantado con don Rubén Jaramillo. Yo estuve en el Estado Mayor de don Rubén Jaramillo, entonces era yo bronco en aquel entonces. Cuando vi que a un lado, en el Panteón de San Fernando, estaba el conflicto de los ferrocarrileros, y vi que los granaderos los estaban golpeando, a la hora de la clase del maestro Rey Lazo, me acerqué con él y le dije: maestro, hoy no voy a entrar a su clase. Y me preguntó: ¿por qué? Porque están golpeando a los ferrocarrileros y yo voy a ir a apoyarlos. Y don Manuel
Cuando oyó eso, me tomó por los hombros, así, me dijo con estas palabras: hijito, no seas pendejo, te van a golpear. Pero mi maestro cerró los ojos y me aventó. Y me dijo: vete, hijito. Entonces me fui, anduve llorando por las bombas de gases lacrimógenos que lanzaron, anduve con los ferrocarrileros. Y en la clase siguiente, lo primero que hizo don Manuel Rey Lazo, antes de comenzar la clase, me preguntó por mí, y me acerqué con él. Ven, hijito, y me tomó por las mejillas. Hijito, ¿no te golpearon? Le dije: no, maestro. Y me dijo, otra vez tomándome por los hombros: qué bueno que fuiste, hijito. Y así me abrazó. Entonces, a pesar de que era algo contrario a su ideología, fue muy tolerante don Manuel. Cuando él me tocó como maestro, don Manuel ya estaba totalmente, bueno, no totalmente, estaba sordo y no usaba aparatos. Entonces, cuando alguien tenía necesidad de hacer alguna pregunta, se paraba, se acercaba con el maestro y le gritaba, haciendo megáfono con las manos, la pregunta en el oído del maestro. Era el oído izquierdo con el que oía. Y cuando oía la pregunta, nos decía así: ya te oí, hijito, siéntate. Y comenzaba a responder la pregunta. Entonces, la técnica para preguntarle al maestro era esa: acercarse y preguntarle, y nos ordenaba sentarnos. El maestro, a pesar de que tenía 68 años cuando me dio clase, tenía dificultad para subir un piso. Teníamos que ayudarlo materialmente, casi lo cargábamos para que llegara a, a su cátedra. Ya cuando estaba en plano, llegaba, se sentaba. Pero don Manuel Rey Lazo fumó toda su vida y, y el cigarro, pues, le restó muchas posibilidades de respirar. Fumaba cigarros delicados, yo Mm. lo recuerdo claramente. Entonces, tenía dificultad para respirar y teníamos que esperar cada vez que subía un escalón a que respirara, y otra vez lo íbamos tomando del brazo para ayudarlo a, a llegar a su salón, al salón, y sentarlo en su cátedra. Insisto, no era mayor de edad. Yo tengo 85 años y puedo subir 10 pisos en este momento, pero don Manuel tenía dificultad. Pero en el momento en que don Manuel llegaba a su cátedra, se transformaba y era otra persona. Él leía a los autores, sobre todo franceses, italianos. Él leía francés, italiano y latín. Y desde luego era un conocedor del pensamiento jurídico francés e italiano, y manejaba a los autores norteamericanos en traducciones al francés. Tal vez conoció las traducciones que hubo en aquel entonces de Story, Kent y del Federalista. En aquel entonces había una traducción hecha en Argentina del Federalista, pero no creo que haya conocido a Woodrow Wilson o no haya conocido a Marshall, porque no estaban traducidos al español. Pero después vino una traducción de don Gustavo R. Velasco, una magnífica traducción del Federalista, y es con la que trabajaba don Manuel. Pero sí conoció a Story y a Ken, eso me consta a mí en su curso. Él escribió muchos estudios monográficos
sobre diferentes temas: defensa de la Constitución, el Congreso, la organización y funcionamiento del Congreso, la facultad de iniciar y defensa de la Constitución. Lo que escribió el maestro Rey Lazo sobre la defensa de la Constitución es hasta cierto punto en la actualidad obsoleto, pero en su momento fue revolucionario, porque él veía un control directo, un control indirecto y un control difuso de la Constitución. Entonces, esto fue superado ya a raíz de que se incorporó en la Constitución la controversia constitucional y la acción de constitucionalidad, y es que se reestructuró el juicio de amparo, pero él anticipó lo que iba a ser la controversia constitucional y la acción de constitucionalidad en el análisis que se hace de esta materia en el segundo volumen de sus estudios constitucionales. No sé si quiera que haga referencia a alguna cosa en particular. Creo que nos ha pintado un panorama tanto del personaje como de la obra, y a mí me parece que hay como una especie de línea de continuidad, ¿no? Cuando usted hablaba de Herrera de Lazo como orador y de José María Lozano, pues inmediatamente pensé en Jesús Urueta, ¿no? Entonces, pues Jesús Urueta, José María Lozano, seguramente don Manuel Herrera, pero también en el derecho constitucional, ¿no? Emilio Rabasa, digamos como el gran constitucionalista mexicano del siglo XX, que como usted decía, un hombre muy sistemático en sus exposiciones, muy claro en sus textos. Recordaba usted sus apuntes de clase, y son apuntes de clase que el día de hoy siguen siendo muy aprovechables, con independencia de las ideas que se puedan compartir o no en algunos puntos, pero demuestran una clase sistemática, en la cual los alumnos sabían con claridad de dónde venían y a dónde iban. Y después el personaje de don Manuel Herrera como un personaje más preocupado por llevar, no sé si sería correcto, ¿no? Por hablar del día a día y su vinculación con lo constitucional y también sus inquietudes políticas. Pero digamos que ahí también habría una línea de continuidad con don Emilio Rabasa, con don Manuel Herrera y Lazo, y desde luego con usted. Eh, Usted que tiene desde luego una obra pues, bastante amplia, su tratado de derecho constitucional, su trabajo acerca de acciones de inconstitucionalidad, entre otros. Digamos que en lo que usted ha escrito o en los temas que a usted le han preocupado, ¿qué se refleja de don Manuel Herrera, de las preocupaciones de Manuel Herrera? Desde luego, debo reconocer ante usted y ante su auditorio que durante muchísimos años, durante el tiempo en que fui profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional que había fundado don Manuel, que heredó digo que había fundado don Emilio Rabasa y que había heredado don Manuel, durante el tiempo que impartí el curso, no me quité la sombra de don Manuel, sentía la sombra atrás de mí. No podía liberarme del pensamiento y de la influencia que tenía sobre mí don Manuel Rey Lazo. Debo decirle a usted y a su auditorio que después de los 60 años me liberé de la figura así, de la autoridad que tenía sobre mí don Manuel Rey Lazo. Pero tuve la fortuna de vivir, de llegar a los 85 años. Si hubiera muerto a los 70 años, no me hubiera liberado de la influencia de don Manuel Rey Lazo. Don Manuel nunca se liberó de la influencia de don Emilio Rabasa. Nunca. No había clase en la que don Manuel no invocara a su maestro don Emilio Rabasa. Reiteraba mucho sus ideas. Usted no tiene idea de lo que es tener la sombra de alguien que es gigantesco. Y don Manuel lo era. En alguna ocasión le decía yo al maestro, soy afortunado porque lo alcancé, maestro.
Y él me dijo, eres desgraciado, hijo. ¿Por qué, maestro? Porque no alcanzaste a mi maestro, don Emilio Rabasa. Él sí era grande. Así, no tienes idea de la grandeza de mi maestro Emilio Rabasa. Dice, no eres afortunado, hijo. Y leyendo a don Emilio Rabasa, he llegado a la conclusión de que efectivamente don Manuel, en lo que no seguía a los autores franceses, era repetir el pensamiento de don Emilio Rabasa. Nunca se supo desprender don Manuel de la figura de don Emilio Rabasa. Él me contaba que era grande don Emilio Rabasa. Refería detalles de don Emilio que denotan la grandiosidad de don Emilio Rabasa. Ahora, la prosa de don Emilio es elegante, fina, fluida. Yo diría que es bella la prosa de don Emilio Rabasa. Sin duda. Es así, elegante. Ignacio Ramírez, ilustre hombre de letras, aunque presto para el ataque, que era su natural inclinación, poco ayudó a la integración del orden público que los otros miembros de la comisión procuraban. Era grandioso don Emilio Rabasa al escribir. En cambio, don Manuel era muy barroco, emborollado. Ponía en un párrafo 10 incidencias y que terminaba uno diciendo, ¿qué quiso decir, maestro? Era demasiado barroco. Y luego el problema también de don Manuel era que su prosa era tan difícil, palabras tan raras que había que tener el diccionario a la mano para entenderlo. Yo recuerdo que en alguna frase, en aquel entonces estudiante, yo no sabía que era edulcorado, edulcoró esto. Yo decía, ¿qué es esto? Hay que interrumpir la lectura para estar viendo las palabras que utilizaba el maestro Reyes. No era sencillo ni tenía claridad en la exposición escrita, pero en la exposición oral sí era muy claro, preciso. Entonces, don Manuel, en lo que dictó, que escribió, es muy adornado. En cambio, sus discursos, que seguramente los estructuraba mentalmente, eran claros, precisos. Yo recuerdo el discurso que pronunció, las palabras que pronunció cuando ingresé a la Escuela de Derecho. Esto fue por el 12 de febrero de 56. He vuelto a leer ese discurso 10 o 15 veces y me sorprende la concisión, la elegancia de esas palabras. Y era un gran expositor en la tribuna. Y usted hace referencia a Jesús Urueta, pero recuerde usted que estaba también Nemesio García Naranjo y Olaguíbil. Era el cuadrilátero que se Sí, sí. enfrentó a Luis Cabrera. Lozano, Olaguíbil, Nemesio García Naranjo y Olaguíbil. Eran los cuatro. El cuadrilátero le llamaban. Pero yo, comentando con algunos oradores que habían conocido, algunas personas que habían conocido a estos cuatro oradores, decían, nada comparado con Manuel. Así me dije, nada comparado. Manuel lo superó a todos. Y yo oí como orador a don Ezequiel Padilla, que era un gran orador, un gran tribuno, pero no tenía el magnetismo que tenía don Manuel de Rey Lazo. Y eso que oí, eh, era un gran orador, Alejandro Gómez Arias. Era una vocita atiplada de tenor, pero qué orador era Alejandro Gómez Arias. Bueno, al
a Lombardo Toledano le oí una conferencia de 4 horas y no me moví, parado oyendo la conferencia de Vicente Lombardo Toledano. Así, era gran orador. Bueno, este era una ciencia que ya desapareció, ya no hay oradores en la actualidad. ¿Qué otra pregunta tiene? Creo que solamente nos faltó citar a don querido Moeno, pero bueno, él más, sí, la oratoria política, pero más hacia la época de los juicios por jurados en México. Pues, Bueno, profesor, yo al contrario le agradezco el panorama que usted nos ha pintado de Manuel Herrera y Lazo, de sus inquietudes, de la diferencia entre el hombre, ya no digamos que escribe, sino que dicta, y el hombre que da la conferencia, ¿no? Y cómo trabajaba sus clases, cuáles eran los temas que le preocupaban y cómo podemos de alguna otra forma vislumbrar esta figura, porque a veces, aunque no nos es tan lejana en el tiempo, a veces sí la distancia nos hace, hace un efecto un poquito de distorsionar las figuras. Al contrario, yo le agradezco mucho, profesor, a nombre del Tribunal Electoral y desde luego de la Escuela Judicial Electoral, que haya compartido con nosotros estos minutos acerca de la figura de este jurista, de este constitucionalista y orador mexicano, don Manuel Herrera y Lazo. Estamos muy reconocidos. Muchas gracias. estoy ofrecible a usted, don Luis, y a su auditorio. Es un placer estar con ustedes y recordar a mi querido maestro. Pero don Manuel Herrera Lazo tuvo la desgracia de no tener como alumno a Tena. Aunque fue egresado Tena era un gran orador, pero Tena leía los discursos. Yo conocí a Tena Ramírez también, ¿eh? Tena sí era sistemático, serio, así, acucioso, ¿verdad? Pero don Manuel en alguna ocasión me refirió, cuando salieron las leyes fundamentales de Tena, me dijo, Felipe me regaló el libro y la dedicatoria dice a mi maestro ex cátedra. ¿Por qué? Porque no le dio sociología, porque estaba en el destierro, y no le dio constitucional, porque don Emilio fue su maestro. Pero Tena sí lo reconocía como su maestro. Tena fue, después de don Emilio Rosa, el grande del derecho constitucional. Tena Ramírez. Ese es de fondo. Felicidades, me estoy para servirles, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias, profesor.